Buenas noches, jóvenes. Vamos a tener una sesión del ciclo Brighton de la materia Máquinas y Equipos Térmicos 2. Vamos a decir cómo está compuesto el ciclo Brighton, su aplicación del ciclo, cómo es que surge el ciclo, dónde fue su inicio. ¿Sale? El ciclo Brighton fue propuesto por George Brighton por vez primera para usarlo en un motor reciprocante que quemaba aceite, desarrollado alrededor de 1870. ¿Sale? Un motor reciprocante pues simplemente es un motor de 2 tiempos, 4 tiempos. En este caso reciprocante quiere decir que va oscilando en una dirección y tiene otro empalme que va en sentido pues antihorario. Se puede decir que en sentido contrario. Y pues una de sus aplicaciones es un compresor de pistones, una bomba de agua, una bomba de aceite, ¿sí? Lo podemos entender un motor de combustión interna. Y hoy en día ya lo podemos aplicar en una turbina de gas, donde utilizamos tres funcionamientos o tres elementos que tiene una turbina de gas de ciclo abierto. ¿Cuáles son? Pues es un compresor, una cámara de combustión y una turbina, ¿sí? Sabemos que entra el aire fresco, entra al compresor. Una vez que entra, sabemos que dentro de ese proceso de lo que hace nuestra compresión, hace que exista una presión constante, en este caso, con respecto a la temperatura, ¿sale? Una vez que entra esa presión y hace la mezcla con el combustible, obtenemos una expansión y esa expansión viene hacia nuestra turbina, el proceso de 3 a 4. Es lo que vamos a ver más adelante en nuestro diagramita, ¿sale? Y una vez que tenemos ese proceso de expansión, nuestra turbina tiene un efecto, en este caso, de convertirla en un trabajo, un movimiento. Y ese movimiento pues ya podemos mencionarlo para cualquier tipo de acción. Así es como va a estar integrado un sistema de ciclo abierto, y obviamente vamos a tener también un ciclo cerrado. Pero el ciclo cerrado también se le considera como un ciclo de turbina de gas abierto descrito anteriormente. Puede modelarse como un ciclo cerrado, empleando suposiciones de aire estándar. En este caso, los procesos de compresión y expansión permanecerán igual, pero el proceso de combustión se sustituye por una adición de calor a presión constante desde una fuente externa, mientras que el proceso de escape se reemplaza por otro de rechazo de calor a presión constante hacia el aire ambiente, también considerado como un ciclo ideal que el fluido del trabajo experimenta en este ciclo cerrado. Es el ciclo Brighton, el cual está integrado por 4 procesos internamente reversibles. ¿Vale? Bueno, los 4 procesos pues los estamos viendo acá. Tenemos un compresor, tenemos un intercambiador de calor, tenemos una turbina y tenemos otro intercambiador de calor. Este intercambiador de calor es un intercambiador de calor. Se le conoce como calor de entrada y otro como calor de salida. Y entonces el trabajo neto de nuestra turbina va a ser el calor de entrada menos el calor de salida para obtener el trabajo neto de mi turbina. Aquí tenemos un sistema que va a ser retroalimentado o va a ser recirculado por medio de los gases que están saliendo de la expansión que se realizó y la ejecución de el escape. Una vez que se obtenga el escape, vuelve a salir vuelve a salir los gases y vuelve a intercambiar ese calor de salida, y podemos volverlo a retroalimentar. ¿Sale? La retroalimentación es a base de un calor de rechazo. ¿Sale? Como lo vemos en la siguiente diapositiva, vamos a tener acá nuestro sistema tensión sobre temperatura y saturación.
presión y volumen. ¿Vale? Tenemos aquí el primer proceso que es de 1 a 2, es compresión isentrópica. ¿Qué quiere decir que es la compresión? Aquí va a entrar nuestro aire y la temperatura se va a elevar con respecto a la presión. ¿Vale? Entonces entra la presión, sube la presión, pero al subir la presión también sube la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que nuestra presión va a estar constante en el proceso de 2 a 3, pero en base a mi temperatura va a llegar a su punto máximo. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a ser donde va a estar mi calor, ¿sí? Y esto se le conoce como adición de calor a presión constante, que es del proceso 2 a 3. Pero en el proceso de presión y volumen, aquí se le va a considerar una presión constante. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Pasamos a lo que es el paso 3 a 4. Dice que la expansión isentrópica, ¿qué quiere decir? Pues una vez que entró, ese calor va a ser expandido. ¿Para qué? Para que se realice un trabajo. Una vez que tenemos esa expansión, en el diagrama presión-volumen, vamos a tener una presión constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi temperatura baja, pero constante. De 4 a 1 vamos a tener el rechazo de calor de presión constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos aquí nuestro calor constante y ahora va a ser rechazado. Y ahora lo vamos a enviar de nuevo a circular. Todo este calor de rechazo dentro de lo que es temperatura y saturación, o también entendido como isentrópica, también va a ser constante. Dentro de el proceso 4 a 1 con respecto a la temperatura va a ser constante. O sea, va a empezar una temperatura alta y va a ir disminuyendo. ¿Sale? Ese es el proceso del ciclo Brayton. El ciclo Brayton ya en una turbina. Por ejemplo, aquí tenemos un turbo compresor, turbo reactor, perdón. ¿Y qué hace? Pues tenemos una admisión, compresión, combustión y escape. Aquí tenemos la entrada del aire, tenemos nuestra cámara de combustión y tenemos nuestra turbina. Pero este sistema está compuesto por dos factores importantes. ¿Cuáles son los factores importantes? Un sistema, en este caso, de sección fría y una de sección caliente. Aquí es donde va a estar nuestro calor, aquí, y aquí va a estar nuestro trabajo, que va a hacer que nuestra turbina vaya girando, vaya siendo oscilante o que vaya moviéndose. Y pues aquí tenemos una turbina de gas, que es una generadora de electricidad. Usualmente las turbinas de gas, dentro de lo que es la cogeneración, dentro de un ciclo combinado, se utiliza demasiado una turbina. Y pues esta turbina es una Siemens, produce alrededor de 70 megawatts. Entonces es una turbina bastante grande y tiene varios factores que deben de estar pues entendidos para poder implementar una turbina. ¿Cuáles son los factores? Pues uno de los factores es la temperatura ambiente, donde va a estar situada. Otro factor va a ser la elevación. Va a ser importante esos factores. Y pasamos ahora a una imagen donde se visualiza ya bien realmente cómo es que entra el aire fresco, donde está la sección fresca o la sección caliente, perdón, la sección fría, y pasa por la cámara de combustión realizándose ya una sección caliente. ¿Sale? Entonces, ¿cómo surge la turbina? ¿Cómo es que surge? La turbina de gas surge por tres factores importantes. La turbina de gas se ha experimentado un progreso y un crecimiento fenomenal desde su primer desarrollo, que fue exitoso. O sea,
Una vez que se implementó la turbina, dijeron perfectamente esta nos sirve. Pero el desarrollo de esas turbinas tuvo tres factores importantes. Uno de ellos es incrementar las temperaturas de entrada de la turbina o de quemado. Esto quiere decir que ha sido el principal enfoque tomado para mejorar la eficiencia. O sea, una vez que incrementan sus temperaturas, vamos a obtener una mejor eficiencia. Y aquí menciona muy bien, las temperaturas de entrada de estas han aumentado de forma constante desde aproximadamente 540 grados Celsius a 1000 grados Fahrenheit. ¿Sí? O sea, aquí quiere decir que se podría decir que las temperaturas se van a ir elevando de acuerdo a las necesidades que vamos a tener. Y aquí un dato importante, dice el incremento, uno del desarrollo importante es la implementación, la implementación de diseños, en este caso, diseños asistidos por computadora. Esos son los primeros diseños que se han realizado. ¿Para qué? Pues para que puedan tener un mejor desempeño en las turbinas. Pero aquí dice, incremento de las eficiencias de los componentes de las turbomaquinarias fue el desempeño de las primeras turbinas en el cual se verificaban las ineficiencias de las turbinas. O sea, ¿qué quiere decir? Que estaba mal modelado y teníamos deficiencia, tanto como de la turbina como de nuestro compresor. Y entonces aquí le dan un criterio o un valor muy bueno al dibujo asistido por computadora, ya que hizo posible diseñar esos componentes aerodinámicos, ¿sí?, cuyas pérdidas fueran mínimas, ¿sale? Y fue algo muy significativo para que el ciclo Brayton hiciera un buen ciclo, que hiciera una buena reacción, una buena potencia. ¿Y cuáles son sus aplicaciones? Pues sus aplicaciones son me brinqué la 3. Dice la adición de modificaciones de ciclo básico. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Pues que las eficiencias del ciclo simple de las primeras turbinas fueron prácticamente duplicadas al incorporar enfriamiento, regeneración o recuperación. Más adelante vamos a ver qué significa eso, porque por ejemplo vamos a tener una turbina que es HSGC, HBBB, y entonces ahí vamos a decir que es sobrecalentado, decalentado de vapores, recalentamiento, regeneración, regenerativo. Entonces ahí vamos a tener varios tipos de ciclos, ¿sale? Bueno, es el mismo ciclo, pero va a haber con regeneración y va a entrar algo muy importante que es la cogeneración. Ahorita aquí lo voy a mencionar. Dice que una turbina de gas es igual a un ciclo combinado o es una implementación de un ciclo combinado. Dentro de esos ciclos combinados pues está la transición de la cogeneración. ¿Sale? La cogeneración estamos hablando de que estamos produciendo energía mediante turbinas de gas y esto es lo que hace que nuestro sistema sea mucho mejor. Y vamos a hablar ahora de las aplicaciones. Las dos principales áreas de aplicación de las turbinas de gas son propulsión de aviones, ese es un muy bien entendido, y la otra es la generación de energía eléctrica. Bueno, jóvenes, vamos a pasar el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, vamos a calcularlo, vamos a hacerlo ya simulado en ThermoGraph para que en esa simulación vayan viendo cómo es que se trabaja dentro de un sistema de ciclo Brayton, ¿sale? Vamos a trabajar con el ThermoGraph. Hoy te vemos, jóvenes.